continuamos con el desarrollo del juicio oral y público. Había quedado la contestación de los incidentes planteados. ¿Verdad? Sí, señora presidenta. Adelante. Buen día, presidenta, señores miembros todos. Continuando entonces el Ministerio Público con la contestación del primer incidente planteado por la defensa y en virtud del artículo 371 del Código Procesal Penal que admite la lectura como excepción a la oralidad, este Ministerio Público manifiesta lo siguiente, prosiguiendo. El proceso penal tuvo como inicio el 27 de septiembre del 2016, foja 6 del tomo 1 del expediente judicial, es decir, al día siguiente de la notificación del acta de imputación contra el acusado. A partir de esa fecha, entonces, como se ha procedido el 2 de agosto a la lectura de los incidentes varios presentados, han transcurrido 2.136 días. 2.136 días de los cuales se ha suspendido el plazo del artículo 136, según tercer y cuarto párrafo, 1.893 días debido a 36 incidentes varios, 24 de ellos deducidos por el acusado, entre ellas 4 recusaciones contra esta representación fiscal y 2 impugnaciones en la Corte, todas rechazadas con costas para el acusado. 7 recursos de apelación general, 4 de ellas interpuestas por el acusado, un recurso de aclaratoria interpuesta por el acusado, una acción de inconstitucionalidad promovida por el acusado a foja 405 del tomo 2 del expediente judicial, la cual en su momento es pertinente que por secretaría se informe el estado procesal de esta acción de inconstitucionalidad. Un recurso extraordinario de casación promovido por el acusado a foja 620 del tomo 4 del expediente judicial, que también se requiere de igual forma. Entonces se tiene que de los 2.136 días al día de hoy que lleva este proceso, se debe restar 1.893 días, con lo que tenemos que el proceso pudo avanzar 242 días sin que el acusado impugne alguna actuación de este proceso. Es decir, que operaron las causales previstas en el tercer y cuarto párrafo del artículo 136 del Código Procesal Penal. En relación a la reducción del incidente de exclusión de la acusación fiscal presentada por el Ministerio Público y la nulidad atacada por la defensa, este Ministerio Público manifiesta que esta acusación fue presentada en tiempo y forma y fue presentada en cumplimiento del AI número 661 del 9 de septiembre del 2020, a foja 408 del tomo 3 del expediente judicial. El tribunal va a poder ubicar esta resolución judicial. Este auto dictado por el Tribunal de Apelaciones resolvió anular el AI número 905 del 20 de julio del 2020, emanado del Juzgado Penal de Garantías número 1 de Lambaré, remitir en consecuencia a la Fiscalía General del Estado para el trámite previsto en el artículo 139 del Código Procesal Penal. La Fiscalía Adjunta acusó entonces, en virtud del artículo 347 del Código Procesal Penal, sin que se verifiquen vicios o nulidades y vulneraciones a las garantías procesales del acusado. A foja 427 del tomo 2 del expediente judicial obra la explicación del Juzgado Penal de Garantías número 1 y el citado error involuntario por el cual adelantó la fecha de la acusación sin notificar al Ministerio Público. Continuando, en cuanto a la pretensión de la defensa de atacar el auto de elevación, este Ministerio Público manifiesta a este tribunal que el AI 228 de elevación ya fue atacado por la defensa del acusado y se tiene como antecedente, para que el tribunal pueda verificar, foja 614 del tomo 4 del expediente judicial.
obra el AI número 250 del 26 de marzo del 2021, que rechazó con postas en contra del acusado esta pretensión de atacar el auto de elevación. En contestación a los incidentes de exclusión de medios probatorios, este Ministerio Público manifiesta que la pericia externa fue realizada porque la perito forense del Ministerio Público, la licenciada Carolina Rejala, recomendó esta diligencia a fojas 441 del tomo 3 de la carpeta fiscal. La misma solicitó que sea realizada una pericia de auditoría para ampliar los dictámenes que ella misma realizó y que había servido de base para el acta de imputación. Sobre el punto, esta representación fiscal solicitó al entonces Fiscal General del Estado que asigne y contrate un perito auditor, puesto que la propia perito, licenciada Carolina Rejala, en su escrito a foja citada, había recomendado solicitar a la Contraloría General de la República. Esta representación fiscal, libro oficio, se constituyó en la Contraloría, pero recibimos como respuesta que la Contraloría General de la República no puede proveer de ningún auditor para diligencias investigativas y se basaron en su autonomía. Es por esta razón que surge la resolución número 2628 del 8 de junio del 2017, prueba admitida en el punto 67, que es la resolución de Fiscalía General del Estado que contrata y asigna al perito auditor externo para la realización de la pericia prueba admitida. Tanto la pericia contable, la auditoría externa, como la pericia de obras fueron realizadas por esta representación fiscal en virtud de los artículos 315 y 316 del Código Procesal Penal, es decir, fueron actos investigativos, fueron diligencias investigativas en el marco de las atribuciones con las que cuenta el Ministerio Público. No se realizaron un anticipo jurisdiccional de prueba, por tanto, no era necesaria la notificación que debe hacer el juez en virtud del artículo 218. El artículo 218 del Código Procesal Penal exige que sea el juez el que notifique de la realización de pericias a las partes, pero cuando estas son realizadas como anticipo jurisdiccional de prueba y no como en este caso como diligencias investigativas. Son pruebas periciales válidas, no vulneraron garantías del debido proceso y fueron pruebas admitidas plenamente en el auto de elevación de la presente causa. En cuanto a la contestación de los incidentes de exclusión, también se hace referencia a las documentales. En este sentido, en orden, en cuanto a la exclusión de las pruebas documentales, el acta de constitución de fecha 28 de julio de 2017, en las escuelas San Miguel y Ollantaytambo también fueron realizadas en virtud de los artículos 315, 316 y concordantes del Código Procesal Penal, fueron actos investigativos. Fotocopia simple de la nota presentada al intendente municipal. El tribunal va a poder verificar el original de esta fotocopia simple a foja 555 del expediente judicial. Fotocopia simple dirigida a Raúl Mendoza por la profesora Recalde, el original obra a foja 553 del expediente judicial. Fotocopia simple de la presentación de rendición de cuentas de FONACIDE. Estos son datos que son de acceso público y obran en la página web del Ministerio de Hacienda. Es decir, cualquier persona puede ingresar a ellos, son impresiones y el tribunal valorará en su momento. Fotografías de las manifestaciones realizadas contra el acusado, a fojas 42 a la 52, son pruebas admitidas en el punto 17 del auto de elevación que la defensa pretendió impugnar. Fotocopias simples de publicaciones de ABC también son publicaciones de acceso público, son pruebas admitidas.
Posteriormente, fotocopia simple de la nota 9 de septiembre de 2015 presentada por la profesora Berta Rodríguez, la original obra en el tomo 3 del expediente judicial. La fotocopia de transferencia de gobierno es una prueba admitida en el punto 20 del auto de elevación. Copia de publicación de FOJA 60 también es de acceso público, está en la web del portal Contraloría Ciudadana de San Antonio, punto 21, prueba documental admitida. Impresiones originales del 30 de octubre del 2018 también es una prueba admitida, punto 22. Publicaciones FOJA 71-76 son pruebas admitidas en el punto 23. Fotografías a FOJA 81-89 también son de acceso público, son publicaciones periodísticas, se encuentran hasta el día de hoy, es de acceso público y fue admitida en el punto 24 de pruebas documentales. Publicaciones del portal de San Antonio, el mismo fundamento, es prueba admitida, punto 25 en el AI 228 de elevación. Fotografía de la Escuela San Miguel 104 al 110 también están admitidas en el punto 26 y fueron como actos investigativos en virtud de los artículos ya citados. Acta de suspensión de audiencia es una prueba admitida en el punto 27 de las pruebas documentales. Y en este sentido es importante que el tribunal valore esta prueba porque acá se deja constancia de la fecha en que el acusado y una turba de alrededor de 400 o 500 personas atacaron la sede del Ministerio Público muy violentamente y la prensa hizo repercusión de tales extremos, hasta hoy día se encuentra en acceso público. Luego la nota policial de FOJA 128 es el punto 28 de la prueba documental, prueba admitida. Por último, resolución fiscal es una prueba emitida en el punto 29 y en su momento el tribunal tiene la facultad de valorarla o no. Desde el punto 34 al 92, todas las pruebas admitidas en el tribunal obran en lo que va de ahí en adelante de las documentales que obran en el AI 228 de elevación. Ninguna de estas pruebas documentales fueron rechazadas por el Juzgado Penal de Garantía y todas constituyen pruebas admitidas, es decir, no existe ningún fundamento para que estas sean excluidas. Por último, en cuanto a la contestación de los incidentes de inclusión probatoria planteados por la defensa y la inclusión de los peritos que intervinieron en otra causa, la causa a la cual hace referencia la defensa es una causa que fue desestimada y en este sentido no existe ningún fundamento para que peritos de otras causas sean incluidos como peritos en la presente. Los peritos que intervinieron en esta causa ya fueron ofrecidos y son pruebas admitidas en el ítem de pruebas periciales en el AI 228. Es más, en la causa a la cual hizo referencia la defensa fue una causa desestimada por el Juzgado Penal de Garantías por el AI 1080 del 4 de julio del 2022 y no guarda relación con la presente causa que nos ocupa. En este sentido, entonces se hayan contestado todos los incidentes y también, por último, este Ministerio Público requiere, por un error involuntario, se había nombrado al testigo número 3, pero el 3 sí debe declarar, entonces rectificamos este error voluntario, señora Presidenta. Es todo. Gracias. Sí, doctor, respecto al desistimiento de los testigos, que ahora hubo un error con relación al 3. La defensa no objeta la sentencia que el testigo mencionado, pero debe ser en el momento
procesal oportuno, porque la agente fiscal había desistido de varios certificados como exclusión del medio probatorio, ofrecida por la misma representante del Ministerio Público. Dejo al criterio del Tribunal de Sentencia analizar la procedencia o no de lo que peticiona la representante de la sociedad en este juicio oral y público. Vamos a deliberar respecto al incidente. Situaciones que en realidad son varias, sí hemos tenido en cuenta y hemos notado que a lo largo del proceso hubo una cantidad de recursos, apelaciones, incidentes, y hemos hecho un cálculo respecto a lo que consideramos que ha sido el transcurso del plazo, teniendo en cuenta lo que establece el artículo 136 del Código Procesal Penal respecto a los motivos que deben ser considerados para el cómputo total del plazo de duración del procedimiento, y hemos establecido que ha transcurrido a la fecha 3 años, 1 mes y 28 días, por los cuales todavía seguimos entonces con la posibilidad de continuar el procedimiento en base a que el plazo máximo de duración no se haya agotado. No hemos considerado la acción de inconstitucionalidad que se ha presentado, porque esta no ha tenido como efecto la suspensión de los trámites, y también hacemos notar que hemos considerado para esto específicamente lo que establece el artículo 136 respecto a que los plazos después de cada suspensión deben ser evaluados y deben ser contabilizados en el momento en que el expediente vuelva a origen, lo que tiene un sentido práctico, en el sentido de que si el expediente no está a disposición, entonces materialmente, prácticamente no se puede continuar con los actos procesales, y ese es justamente el espíritu de la norma, que determina que deben descontarse entonces del plazo cualquier motivo que haga que tenga como consecuencia que los actos procesales no puedan llevarse adelante, y por tanto el proceso penal como tal no pueda seguir avanzando. Y entonces, concretamente, el tribunal lo que ha decidido es que, con relación al incidente, el primer incidente planteado, que solicita la defensa la extinción de la acción por el transcurso del plazo máximo establecido, esto no ha operado, y por tanto este obstáculo procesal no se haya determinado. En cuanto al segundo incidente planteado de la nulidad de acusación y nulidad del auto de apertura a juicio, la defensa ha fundamentado su pedido de nulidad de la acusación y del auto de apertura en una serie de cuestionamientos que ha realizado a toda la labor del tanto Ministerio Público como del juzgado de garantía durante la etapa de investigación, y también finalmente lo que fue el producto de la audiencia preliminar, que es como tal el auto de apertura a juicio. En este sentido, nosotros manifestamos lo siguiente: las causales por las cuales la acusación fiscal o y elevación a juicio podrían no ser consideradas como actos procesales que tengan una validez y que puedan servir de sustancia para la prosecución del juicio, no han sido advertidas en este caso. Respecto, me estoy refiriendo a lo que establece el artículo 347 y el artículo que determina cuáles son los presupuestos y las condiciones y
los datos que deben constar tanto en la acusación como en el auto de apertura a juicio. Ahora, con relación a lo que la defensa había manifestado respecto, por ejemplo, a la notificación de la imputación, sí hemos detectado que la notificación de la imputación contiene un defecto en la transcripción de cuál fue el contenido exacto de la providencia por la cual se da por iniciado el juicio. Sin embargo, se da por iniciado el proceso. Sin embargo, no hubo ningún pedido respecto de la nulidad de la notificación y esta efectivamente ha cumplido con su cometido, por eso es que se ha llevado a cabo el siguiente acto procesal y entonces en ese sentido no vemos que esto pueda tener como consecuencia la nulidad de la acusación ni tampoco de la ley de apertura a juicio. Con relación a la prórroga ordinaria, sí, efectivamente, el artículo 325 del Código Procesal en su última parte dice que debe ser previo traslado a la defensa y hemos constatado que esto no se ha hecho. Sin embargo, creemos que aquí ha operado cosa juzgada parcial tratándose de un acto procesal que finalmente transcurrido el tiempo, esta prórroga ordinaria que ha sido concedida se transformó en prórroga extraordinaria que ha sido concedida y luego en un procedimiento provisional que también ha sido concedido e incluso ratificado por la Cámara de Apelación. Entonces, en ese sentido, consideramos que esto no puede ser tampoco el motivo por el cual se lleve a la nulidad tanto de la acusación misma, finalmente presentada por la Fiscalía General, ni del auto de apertura a juicio que se basa en la acusación presentada por la Fiscalía General. Respecto al motivo de que la acusación fue presentada fuera de plazo, justamente estamos acá en este juicio en base a una acusación que fue presentada por Fiscalía General conforme al trámite del artículo 139 que había sido dispuesto, esto está en FOCA 488, por la Cámara de Apelación y en consecuencias, entonces no se puede hablar de una presentación tardía de una acusación, siendo que esta fue presentada justamente en virtud de lo que dispuso la Cámara ante falta de una acusación presentada o considerada válidamente presentada respecto a lo que ha pasado en esta etapa y de lo que la Cámara ha resuelto sobre lo que tanto el juzgado de garantía como la Fiscalía tenían como plazo de presentación de la acusación, que era como a su vez consecuencia del sobreseimiento provisional que se había dispuesto. También la defensa se refirió a que no había o no era posible el acceso a los cheques y también se refirió a que el resultado de las pericias no sustentaban como tal la hipótesis del Ministerio Público respecto a los elementos constitutivos del tipo objetivo de lesión de confianza, vale decir, precisamente aquí tendría que ser el nexo causal y perjuicio patrimonial. Sin embargo, nosotros consideramos que esto forma parte en realidad ya de lo que es el objeto de lo que debería ser objeto de valoración por parte del tribunal como consecuencia de la producción de los medios de prueba que deberían llevarse a cabo durante el transcurso de este juicio oral y público. En cuanto a que la defensa sostuvo que los hechos que han sido consignados en esta imputación no se corresponden con los hechos que han sido consignados en la acusación, en primer lugar hacemos notar lo siguiente. El motivo de nulidad de una sentencia por falta de congruencia se refiere entonces a que los hechos que están consignados tanto en la acusación como en el a y de elevación como en la sentencia son los que deben guardar esta congruencia. No se refieren en ese sentido expresamente
al acta de imputación. Sin embargo, igual hemos notado que se habla de un periodo de tiempo en el cual el acusado ha ejercido una función, pero que finalmente se determina como objeto del hecho del presente juicio. Debería estar vinculado, esto lo vamos a ver respecto a los elementos constitutivos del tipo objetivo y subjetivo de la lesión de confianza, pero se determina como fecha la emisión de estos cheques, y esta es específicamente la conducta que se atribuye al acusado. Por tanto, y en consecuencia, y justamente habiendo evaluado cada una de las objeciones que ha formulado la defensa, consideramos que no hay entonces motivo para disponer la nulidad ni de la acusación ni del auto de apertura a juicio. Con relación a al incidente de exclusión, ese es el segundo incidente. Con relación al incidente de exclusión probatoria, en primer lugar me refiero a las pericias. El motivo de que haya sido realizada una pericia por un perito externo no lo consideramos un motivo que pueda tener como consecuencia la exclusión de un medio de prueba. En realidad, el tema con relación al perito es que el tribunal va a tener que valorar su idoneidad y si los puntos de la pericia o de lo que él se trate se refieren o no en cuanto a la pertinencia al objeto del juicio, otra vez digo, vinculado expresamente a los elementos constitutivos del tipo legal de lesión de confianza. Y en ese sentido, entonces, tampoco vemos aquí lo que podría generar una exclusión probatoria está vinculado solamente a una obtención del medio de prueba que sea prohibida o una prohibición de una valoración de un medio de prueba, y en ese sentido esto no ha sido formulado y tampoco se da ninguna de estas causales. En cuanto a que la defensa no ha sido notificada de la pericia, sí hemos constatado que esto es así. Sin embargo, el tribunal considera que la producción del medio de prueba se realiza precisamente en el juicio oral y público, y la posibilidad de contrastar este medio de prueba, de que la defensa pueda valorar y evaluar lo que expresará el perito, se da justamente en este juicio oral. Entonces, por eso no vemos tampoco, pese a que sí no hay notificación, no vemos tampoco que esto pueda excluir, ya que, como lo hemos advertido, la pericia va a ser producida durante la audiencia del juicio. En cuanto a las fotocopias, en general, una fotocopia no se constituye, no se corresponde, no hay ni siquiera un artículo del Código Penal, Procesal Penal, que establezca que una fotocopia es un medio de prueba prohibido. El concepto de documento en el sentido procesal es distinto del concepto de documento en el sentido del derecho penal y del artículo 246, en donde efectivamente del Código Penal una fotocopia no es documento, sino es la imagen de un documento. Pero a los efectos probatorios, esto en realidad y en el ámbito estrictamente procesal no es traspolable, y por tanto, y ha sido también ya postura de este tribunal, que las fotocopias no se corresponden con medios de prueba prohibidos, y que sí debe ser valorada en cada caso concreto, si en el momento de la producción el tribunal va a tener en cuenta su pertinencia, y también la Fiscalía había manifestado que se correspondían con originales. Bueno, si hay originales vamos a preferir los originales y vamos a excluir las copias, pero si se tratan de copias, entonces puntualmente vamos a ver cuál sea la pertinencia y cuál sea el valor probatorio que puedan tener en el juicio, ya sea para la verificación de presupuestos de punibilidad, como para verificación de circunstancias prácticas que puedan servir eventualmente a una medición de pena. En cuanto a las actuaciones procesales, sí las excluimos, porque obviamente una
actuación procesal, no es medio de prueba, entonces si hay una actuación procesal, esto es parte del expediente. Entonces, con esto damos, o sea, aceptamos el pedido de exclusión de actuaciones procesales. En cuanto a publicaciones periodísticas, vamos a ver en el transcurso del juicio la pertinencia de cada una de ellas y entonces diferimos la resolución respecto a ellas. En cuanto a las fotografías, lo mismo, vamos a ir evaluando la pertinencia, si se vinculan o no a algún elemento constitutivo del tipo, entonces la vamos a permitir, si no la vamos a ir excluyendo conforme a lo que establece el Código Procesal. En cuanto al perfil psiquiátrico, sí, vamos a excluir este medio de prueba. No ha sido en parte del objeto de juicio establecido ni en la acusación de la Fiscalía General ni en el AI de elevación que el imputado tenga algún defecto biológico o psicológico, pues se sospeche que el imputado tenga algún defecto biológico o psicológico que podría ser determinante a los efectos del artículo 23 del Código Penal. Por tanto, creemos y consideramos que este perfil psiquiátrico es absolutamente impertinente y no debe ser un medio de prueba que pueda ser admitido. En cuanto a la constitución del tribunal, también lo vamos a diferir. Vamos a ver si esto a lo largo del juicio es o no pertinente y la constitución del tribunal a las escuelas y a la municipalidad lo diferimos a ver de su pertinencia. En cuanto a la inclusión de la testigo Fernández, Sena y Sánchez, consideramos que ha sido fundamentada la pertinencia por parte de la defensa y entonces vamos a incluir estos medios de prueba. Con relación al desistimiento de los testigos del Ministerio Público, entonces esto lo vamos a ir definiendo en la medida en la cual se van produciendo estos medios de prueba. Entonces así resolvemos los incidentes planteados y vamos a continuar el juicio. ¿Qué día? ¿Era jueves? Miércoles. No. Jueves. Jueves. Miércoles tenemos juicio de... Sí. Jueves a las 8:30, doctor, en donde usted va, o las partes como tal, van a poder plantear las reposiciones que consideren. En esta sala, Presidenta, la CO1 informa. Le informamos porque en el día no procede a poder